Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mystic Mountain. Antes de subir a la montaña, me gustaría analizar algo que ha pasado en la actualidad de estos días. Nos quedamos un momentito abajo en el barro, luego ya subimos. Vamos a adjuntar un vídeo de unas declaraciones que seguro que todos habréis escuchado. Porque os quería decir también, qué vergüenza la sentencia de Dani Alves. Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos. Queremos decirle a esta mujer que estamos contigo. Bueno, después de ver este vergonzoso vídeo, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Lo que estamos viendo a día de hoy, y sobre todo con este tipo de declaraciones, es una vulneración clara de la presunción de inocencia de las personas. La presunción de inocencia es la base de los sistemas democráticos. Y ahora mismo lo que estamos viendo perturbado, precisamente, es el sistema democrático español. La gente que nos esté escuchando, todos los españoles y españolas, los que vivimos aquí, los que estamos fuera, tenemos que darnos cuenta de que estos políticos incompetentes nos están llevando a quebrantar el sistema judicial. Nos están llevando a recortar nuestros derechos. Y esto se tiene que acabar. El sistema judicial no es una baraja, ni es un juego de trileros, es nuestra libertad y nuestros derechos. Y no hay derecho a que esta gente lo manosee. Sí, bueno, yo lo que quiero decir es que al final para este tipo de argumentos políticos que lo único que hacen es enfrentar la Constitución y los derechos fundamentales, es que el discurso que tienen es que cuando hay condena el mensaje es que la justicia funciona, sin embargo cuando hay una absolución el mensaje es que la justicia antepone al agresor a la víctima. Al final es un relato súper político que acaba perjudicando a las propias víctimas, porque lo que se instala es la idea de que ya no importa el juicio, sino lo que importa es que haya una condena sí o sí. Es que al final estamos hablando de ciudadanos españoles. Estamos hablando de personas que merecen una defensa. Y por supuesto, señora Montero, el testimonio de una víctima no está por encima de la presunción de inocencia. Por supuesto, señora Montero, si usted, que está en un puesto político y en un puesto muy importante dentro del gobierno, se atreve a decir de que es injusto que una institución superior a un juzgado puede absolver a una persona que no hay suficientes pruebas ni suficientes indicios como para condenarla por violencia de género, usted, señora Montero, no sabe de legislación, no sabe del sistema jurídico, debería de guardarse ese argumentario. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que con este tipo de absoluciones las cifras políticas se descuadran. Entonces su discurso mengua, ¿entiendes? Entonces, al final, el problema del caso Alves es que en la primera sentencia se condena, o sea, en el momento en el que hay una duda razonable, se tiene que siempre favorecer al reo, ¿vale? Cuando hay una duda, no se sabe si es culpable o inocente, la legislación lo que establece es que se tiene que favorecer al reo, ¿vale? En la primera sentencia es todo lo contrario. Hay una duda hay dudas en todos los argumentos que da la víctima, entonces lo que se hace en esa sentencia es favorecer a la víctima. Por lo tanto, desprotegiendo la presunción de inocencia, o sea, pasándosela por el arco del triunfo. ¿Qué pasa? Que en una segunda instancia, claro, es que la gente dice, es que son dos sentencias completamente diferentes. Por supuesto, porque lo que hace la segunda sentencia, el Tribunal Superior de Justicia, es
darle la vuelta. ¿Entiendes? Cada duda que hay tiene que beneficiar al reo. Y esto es así. Y la gente no lo entiende porque no lo conoce. Pero lo que no puede ser es que políticos que representan el Estado de Derecho se dediquen a criticar de esa forma las palabras de los jueces. Lo que pasa es que este tipo de discursos implantan una duda a la ciudadanía sobre el sistema jurídico súper grave. Es que al final, y tienes mucha razón, Patricia, a lo que estamos acudiendo precisamente es al fin de la separación de poderes. La presunción de inocencia, desde luego, no puede estar por delante de nadie. Y que esto no es feminismo. Para nada. Esto no es feminismo. Yo me considero una persona feminista, pero esto es una maniobra política para ganar unos cuantos votos en una encuesta. Criticar la presunción de inocencia como si fuera una traición al feminismo no es progresista, es peligroso. Es dictatorial. Es muy dictatorial y muy grave. Y ya no solamente eso. Es que al final cualquier ciudadano o ciudadana de este país, si no se respeta la presunción de inocencia, está en grave peligro. Señora Montero debería dimitir. A todo esto, si estáis interesados en el tema de la presunción de inocencia y demás, en el vídeo que hicimos Diego y yo hace un par de semanas sobre el caso Vanikov, hablamos de la presunción de inocencia, así que si os interesa podéis ir a verlo, os dejamos el enlace por aquí para que lo tengáis directo. Y como no decir justicia para Dolores Vázquez. efectivamente. Perdón y reparación. Y a día de hoy, como dije en el anterior vídeo, estamos asistiendo de nuevo ante juicios mediáticos, inquisiciones modernas. Política. Discursos políticos que van en contra de absolutamente todos los derechos que tiene nuestra Constitución. Correcto. Así que bueno, después de este alegato, porque creíamos que era muy necesario, entramos con el vídeo. Bueno, pues después de este alegato, que yo creo que era necesario y a mí por lo menos me hacía falta, Sí, a mí también, para desahogar. vamos a subir a la montaña y vamos a hablar de canibalismo. Un tema marcado por la actualidad, por todo lo que ha ocurrido en Ventas con este famoso caníbal. Pero bueno, para poder explicar un poco de qué trata esto, tenemos que remontarnos años atrás, muchos años atrás. El concepto de canibalismo, y sobre todo en el entorno europeo y en su contexto, surge en torno al siglo XIV-XV, con el supuesto descubrimiento de América, ¿vale? En el cual los conquistadores, en sus mapas mundis que diseñaron, empezaron a reflejar las diferentes tribus y diferentes culturas, ¿no? Y en ellas lo que se podía observar es que había indígenas que practicaban el canibalismo. Un canibalismo ritual. Cogían y se comían las partes que ellos consideraban más sagradas de sus enemigos, como el corazón, por ejemplo, y las comían para fortalecerse o para hacer un sacrificio a sus dioses. Y desde ese momento el canibalismo y esa práctica y su concepto se ha extendido por todo el entorno europeo hasta la actualidad, que no se refleja en nuestro sistema jurídico. Pero de esto nos va a hablar un poquito más Patri, que es la que entiende. Sí, bueno, ¿qué es lo que dice la ley española acerca del canibalismo? Pues el canibalismo como tal no está tipificado en nuestro Código Penal, o sea, no hay un delito que diga el que se comiera a... no existe, ¿vale? Lo que pasa que lo que sí que supone el canibalismo es otro tipo de delitos, como puede ser el homicidio o el asesinato, el delito de profanación de cadáveres, el delito de lesiones o el delito de tráfico de órganos o contra la salud pública. Lo que vamos a ver a lo largo del vídeo es hasta qué punto
la autorización de una persona a ser comida, o sea, su voluntad, puede llegar a afectar a una futura condena de la persona que en este caso pues, es caníbal, ¿no? Entonces veremos un par de ejemplos de crímenes de canibalismo fuera del contexto español, de la norma española, y veremos también muy por encima 4 casos de caníbales españoles, porque al final cuando hablamos de canibalismo, antes de investigar sobre esto, lo que te viene a la cabeza es que este tipo de delitos no pasan aquí en España, pero han pasado y además hace muy poco tiempo y bueno, vamos a hablar sobre el tema. Al final, cuando hablamos de canibalismo, lo que consideramos es que es algo muy alejado de nuestra realidad, Exacto. ¿no? Sí. Pero a veces la realidad supera todas nuestras expectativas. Pero que estás tú durmiendo en tu casa y el vecino de enfrente se está comiendo a su madre. Fíjate que eso que acabas de comentar es algo que pasó realmente. Pasó. ¿No? Vamos a hablar en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, un contexto muy importante, que fue el asedio de Stalingrado. En el asedio de Stalingrado hubo un bloqueo total de suministros por parte del ejército nazi, de la población, y la gente se comía viva en las calles. Por supervivencia. Correcto. Ese sería el primer caso y además, uno de los primeros casos, y además está documentado que había mercados de carne humana en las calles. Bien, pues dentro de este contexto podemos hablar de nuestro primer caníbal. En este caso es Andrei Romanovich Chikatilo. Nace en el 1936 en una pequeña aldea de la antigua Ucrania que pertenecía a la Unión Soviética y este señor está marcado por esa infancia de hambruna. Las guerras llevan a periodos de hambruna muy grandes. Entonces, durante su infancia, que no fue una infancia fácil porque recibió bullying, recibió acoso, además tenía pérdidas de orina nocturnas y eso le condicionaba mucho a su autoestima, hubo un episodio en concreto de su infancia que le marcó para el resto de su vida y fue el detonante de su carrera criminal. Su madre le contó a Chikatilo que tenía un supuesto hermano del que tampoco hay registros y que durante esta hambruna en Ucrania fue devorado por sus vecinos. Esta conversación que tuvo con su madre le marcó para el resto de su vida y tuvo el canibalismo muy presente. Para no. Es más, esto sumado a todo lo que he comentado con anterioridad, desarrolló a un verdadero monstruo. Además, Chikatilo tuvo una carrera profesional bastante normativa para la época. Estudió ingeniería, se hizo maestro, tuvo una familia. O sea, podemos decir que es el típico que si a día de hoy pasara y le entrevistaran a los vecinos dirían, no, era una persona muy normal, me saludaba todos los días en el ascensor. Era el vecino idílico. Era el ciudadano idílico. Eso aumenta el patrón victimógeno de las personas que convivían a su alrededor. Pero bueno, el patrón victimógeno también se amplía porque el señor Chikatilo era impotente. Vale. Y su vida sexual estuvo marcada por eso. Si es cierto, tuvo 2 hijos, tuvo una familia, pero él podía eyacular, pero no disfrutaba de una forma natural de sus relaciones sexuales. Uh-huh. Bueno,
Ya mencionada su infancia, vamos a pasar a su etapa de madurez. En esta etapa de madurez, que estamos hablando en torno al 1978 aproximadamente, hubo un episodio que le hizo desencadenar a la bestia. Chikatilo era profesor en esa época, en el 78, y estaba dando clase. Entonces tuvo que regañar a una niña y la abofeteó. La niña, al ser golpeada, sangró y Chikatilo tuvo una erección. Entonces ahí se dio cuenta de lo que verdaderamente le satisfacía sexualmente. Lo que le podía hacer disfrutar, ¿no? Exacto. Y ese fue el momento en el que la bestia Se desató. se desató. Un buen guiño a mi amada Beatriz de Vicente. El caso. A raíz de este episodio, el carnicero de Rostov, que era como se le conoció posteriormente, empezó su cadena de asesinatos. El 22 de diciembre de 1978 fue su primera víctima conocida, Yelena Zoknova, de 9 años. Fue apuñalada varias veces y arrojada al río. O sea, en este caso no se comió a Yelena, ¿no? No, digamos que Chikatilo tuvo una evolución bastante... Increciendo hacia el canibalismo, ¿no? Exacto. Vale. Fue increciendo su nivel de sadismo. La niña aparece flotando boca abajo en el río y hay un ciudadano, Alexander Kravchenko, que es ejecutado por el crimen de forma injusta. Chikatilo escapa. Al cometer este crimen se da cuenta de la brutalidad y sus instintos homicidas se quedan en pausa. Vale. 3 años después, Andreu vuelve a cometer crímenes. El 3 de septiembre de 1981, Chikatilo contacta con Larisa Davchenko, de 17 años. Era una prostituta del lugar y es estrangulada en el bosque. Aquí Chikatilo sí que emplea ese sadismo y esa brutalidad porque el cuerpo presenta mordidas y signos de tortura. Posteriormente, el 12 de junio de 1982, menos de un año, Liubruk Biruk, de 13 años, es apuñalada salvajemente. Hasta 30 puñaladas. Si nos damos cuenta, los crímenes empiezan a cometerse en un intervalo de tiempo más corto. El 16 de agosto, Olga Kuprina, de 16 años, aparece asesinada tras ser engañada en una estación de autobuses. Aquí lo que podemos averiguar es que Chikatilo empieza a tener un patrón muy concreto a la hora de seleccionar a sus víctimas. Selecciona a víctimas muy jóvenes en una situación de vulnerabilidad y gente que está apartada de la sociedad. O sea, podemos decir que son personas por las que nadie va a preguntar si desaparecen, ¿no? Correcto. O sea, estamos hablando de un perfil criminal inteligente. Es un cazador oportunista, principalmente, y aprovecha espacios y sitios donde sus víctimas son más vulnerables, como pueden ser en la estación de autobuses, caminos rurales, sitios donde no hay gente alrededor, donde no hay testigos. Según va pasando el tiempo, en el 1983, Chikatilo ya tiene una sensación de invulnerabilidad, que puede cometer estos crímenes sin que nadie le persiga o le pida cuentas. En 1983 asesina al menos a 7 personas y cambia el patrón victimógeno de nuevo. Ahora también va a por niños. Mata a un niño de 7 años llamado Igor Gutkov. Y aquí empezamos a ver ese patrón canibalista. A Igor lo lleva a una cabaña y le tortura, le eviscera
incluso con el niño con vida, devora sus genitales. ¿Qué podemos ver en este caso, en este perfil psicológico de Chikatilo? Chikatilo se siente frustrado por su impotencia. Entonces, en una especie de ritual simbólico, él tortura a sus víctimas y se come sus genitales para sentirse más poderoso, ¿no? Además, todos los cuerpos presentan signos de violencia con palos, con pinchos, con objetos punzantes. Puede ser una especie de metáfora para él, este criminal, como de una erección perpetua. Y los cortes que les hacía a sus víctimas serían como un coito, ¿no? Un coito bastante degenerado, obviamente. Ya. Pero aún Chikatilo, a pesar de haber matado a 7 personas, aún está reprimido. O sea, este no es el Chikatilo más potente y más mortífero que vemos. En el 1984 será el año más sangriento. Comete 15 asesinatos. El 25 de mayo comete uno de los más crueles, que es a una niña de 13 años, Tatiana Raivakova. El cuerpo de Tatiana Raivakova aparece totalmente mutilado y perforado. Aquí vemos que ese sadismo ya es incontrolable. Podemos ver que estos asesinatos ya se cometen en muy poco intervalo de tiempo, en días. Aquí es donde la policía consigue capturar a Chikatilo. Claro, pero es que tienes que tener en cuenta al final que hasta que le capturan, ha asesinado casi, si no me equivoco, a más de 50 personas, ¿no? Entonces, al final es una persona que se cree impune, porque como no logran dar con él, pues al final veo posiblemente lógico en la mente de este señor decir, como no me pillan, pues voy. Fíjate, Patricia, es que lo más curioso es el hecho del por qué no le pillan. ¿Y por qué no le pillan? Chikatilo actúa con esta impunidad porque la KGB considera que los asesinatos son aislados. Bueno, la KGB es la policía política en la etapa de la Unión Soviética. Pero yo tengo una pregunta, que no te la hago a ti, evidentemente, pero me sorprende que pudieran llegar a considerar que se trataban de crímenes aislados cuando eran tan seguidos en el tiempo, tan similares unos a otros. Es verdad que iba un poco creciendo como tú nos estás contando, ¿no? Pero al final son, lo que he dicho, asesinatos que se cometen en un corto periodo de tiempo y en una misma ciudad, ¿no? Entonces, me parece ilógico que la policía llegara a considerar que se trataba de asesinatos, de crímenes aislados. Hay 2 detalles que no he comentado. El primer detalle es que tras el incidente en la escuela y tras otros incidentes que hubo en su etapa de maestro, a Chikatilo lo echaron de la academia. Entonces él se hizo funcionario y él viajaba mucho. Vale. Entonces, claro, su rango de caza era mucho más amplio. Vale. Por lo tanto, tampoco era lógico que murieran tantas personas o se encontraran tantos cuerpos en distintos sitios en tan poco margen de tiempo. O sea, ya había un patrón claro. Y además era interesante porque Chikatilo dejaba un patrón victimal muy concreto. Despojaba a sus víctimas de los ojos y se los quedaba. O sea, todas las víctimas tenían eso. Ya. ¿Vale? Entonces la KGB podría haber intuido de que se trataba de una misma persona. Un hilo conductor bastante claro. Exacto. Y la segunda es que no es que nadie no hiciera nada, es que sí que estaban detrás de una pista, ¿vale? El investigador Igor Rybakov, un inspector de la KGB, sí que propuso en el cuerpo de que esto se podía tratar de un asesino en serie.
¿Qué ocurre? Que la Unión Soviética consideraba que los asesinos en serie solamente existían en Estados Unidos. Y que era un concepto que se había exportado de Estados Unidos, por lo tanto, no existía. Tal desesperación tenía Igor Rybakov, que contactó con agentes del FBI de forma secreta y les explicó concretamente este caso. Bien, con la ayuda del FBI y con todas las pistas que les habían dado, a Chikatilo le consiguen pillar. ¿Por qué? Porque empiezan a poner vigilancia justamente en los sitios donde desaparecen estas víctimas. Estaciones de autobuses, caminos rurales. Hay una inspección de estos sitios muy grande y una vigilancia muy grande. Al final, en el 1990, encuentran un policía, encuentra a Chikatilo muy nervioso saliendo del bosque, con las manos manchadas de sangre y con la boca con restos de sangre también. Muy nervioso lavándose las manos en una fuente. Y ahí es cuando le pillan y le arrestan, porque venía de cometer un asesinato en una cabaña a la que llevaba a muchas víctimas. O sea, que le pillan prácticamente in situ. Pero me parece muy curioso que tuviera que intervenir el FBI para poder... Es que ni siquiera interviene. Solamente este hombre contacta con ellos para saber cómo se comporta un asesino en serie y para poder identificarlo. Vale. O sea, no es una intervención real. Cuando es arrestado, Chikatilo confiesa que ha cometido 52 asesinatos. Y es más, hoy en día sabemos estos asesinatos y las víctimas porque Chikatilo nos lo dijo. O sea, como que se sentía orgulloso, ¿no? De No, al su revés. obra. No, todo lo contrario, él se sentía arrepentido. Él, en el juicio, que comienza el 14 de abril del 1992, ¿vale? Él dice que todo esto lo ha hecho porque no lo podía evitar. Y empieza a contar pues todo lo que he comentado con anterioridad, que era impotente, que se metían mucho con él, que tenía un entorno social muy deprimente, que nadie le respetaba y que por eso, precisamente, es lo que le lleva a cometer estos crímenes y tener este modus operandi. Es más, en la celebración del juicio, Chikatilo estaba en una jaula de metal en el juicio. Y hubo un momento en el que ya se dictó la sentencia, que fue una condena a muerte, en el cual él se bajó los pantalones y dijo: ¿qué creéis que puedo hacer con esto? Mostrando su miembro flácido a todo el público. Finalmente, el 14 de febrero, es asesinado con un disparo en la cabeza en la prisión de Novocherskak. O sea, en el año 1994, ¿eh? Que al final parece que estamos hablando de algo que pasó hace muchísimo tiempo, pero que yo nací en el 1994, o sea, que es algo que relativamente cercano en el tiempo y parece que estás hablando de un monstruo ficticio de, ¿sabes?, de la Edad Media. Patricia, este hombre estuvo años asesinando, matando sin ninguna impunidad, y a niños. Y todo por la incompetencia y por el orgullo del régimen soviético. Yo cuando escuché este caso yo me quedé impactadísimo y dije: madre mía, lo que se cuece en el este. Sí es cierto que, por lo que hemos visto en otros casos, todas las personas que conviven en el este, con guerras, hambrunas, etcétera, vuelven trastornadas. Y es un patrón que se repite. Como el caso del asesino de la Baraja, aquí en España, que estuvo en la guerra de Bosnia, por ejemplo. Y vino totalmente trastornado. Poco más te puedo decir, Patricia. No, es que me parece... Es lo que te he comentado a lo largo de tu intervención.
hay muchas cosas que me llaman bastante la atención de este caso, pero creo que ha quedado todo bastante claro. O sea, al final, ¿qué podría resumir de esta persona? O sea, también me parece muy interesante que él sea capaz de diagnosticarse a sí mismo, ¿no? Y que diga que todo lo que ha hecho, que esos 52 asesinatos los cometió por cómo había sido su infancia. Entonces, al final, viéndolo un poco desde fuera, porque yo este caso en concreto no lo he investigado, me parece un poco también como victimizarse, ¿sabes? Y justificar que todo el daño que ha causado ha sido pues por sus problemas en la infancia. No sé, me resulta bastante llamativo. Quizás nos recuerda un poco, o por lo menos a mí, al caso de Jeffrey Dahmer, del cual hablaremos. Sí, en otro vídeo, pero sí, claro. Que hasta qué punto se puede llegar a, ¿no? Que la infancia te marque tanto y te pueda llegar a convertir en un monstruo. Correcto. Pues Patricia, es tu turno de presentarnos. Vale, bueno, yo voy a hablar sobre el caníbal de Rotemburgo, ¿vale? Que cometió el crimen en el año 2001. Es decir, todavía más en la actualidad. Pues este hombre se llama Armin Meiwes, nació en Alemania y como el tuyo, también curiosamente, era ingeniero. ¿Vale? Cuando cometió el crimen tenía 39 años. Bueno, pues de la misma manera que el tuyo, creció en una familia desestructurada, su padre abandonó el hogar, se quedó con una madre que era muy dominante y controladora. Desde pequeño siempre fantaseó con tener un hermano pequeño al que cuidar y él llegó incluso a escribir en sus diarios que también quería cuidarlo para comérselo. O sea, ya partimos de la base de que esta persona desde muy pequeña ya estaba bastante desequilibrado. Y en la adolescencia empezó a consumir muchos relatos de caníbal, de canibalismo. Empezó a leer libros, a ver pues, los documentales que había en la época y tal, y se empezó a imaginar, según lo que él ha relatado, que comerse a alguien significaba tener una unión eterna con esa persona, ¿vale? Muy vinculado a todo este tema de antes, de los indígenas, ese canibalismo ritual. Eso es. Entonces, este caso en concreto, a mí me llamó la atención mucho cuando yo estudiaba Derecho Penal en la carrera, porque fue el primer caso que vimos así como real que estudiamos, ¿no? Porque aquí es donde vamos a hablar de hasta qué punto que una persona quiera ser comida a ti te exime de responsabilidad penal, ¿no? Entonces, bueno, este señor ya se hace adulto, con 39 años, y entonces en la Deep Web empieza a poner anuncios de que quiere comerse a una persona, ¿vale? Literalmente el anuncio era: busco un joven apuesto y bien formado que quiera ser asesinado y comido. ¿Qué pasó? Surprise, alguien contestó. Vale, pues la persona que contestó se llamaba, a ver si lo pronuncio bien, Bernd Jürgen Brandes. Un alemán también de 43 años que también era ingeniero. O sea, es que me sorprende porque es gente formada. ¿Entiendes? Ingenieros. O sea, que no estamos hablando de una persona pues que no tenga estudios, yo que sé, que son gente que tienen que tener muy bien asentada la cabeza para sacarse una ingeniería. Cuidado con los ingenieros. Bueno, después de mantener una serie de conversaciones por la Deep Web, deciden quedar en casa de Armin, el caníbal. Lo primero que hicieron cuando quedaron en la casa del caníbal de Rotemburgo fue intentar comerse el pene de Bernd. Entonces lo mutilaron. Lo pusieron en una sartén y lo cocinaron con ajo, sal y pimienta. En las grabaciones, porque esto se grabó, Bernd dijo que no le sabía bien porque estaba crudo, ¿vale? Entonces, mientras el caníbal le daba otra pasada, entonces decidieron que lo mejor era meter a Bernd en una bañera con agua y hielo para intentar ralentizar lo que es el desangrado, ¿no? Entonces estuvo ahí durante horas, ¿vale? Entonces, cuando ya el caníbal vio que Bernd estaba sufriendo mucho, lo que decidió fue rajarle el cuello
para que dejara de sufrir y él poderse comer el cuerpo pues tranquilamente, ¿no? Ya está. Vale. Entonces, ¿cómo se arresta a este señor y por qué le pillan? Cuando este señor, el caníbal, termina de comerse a Byrne, este hombre pues se queda con hambre de seguir comiéndose a más personas. Entonces vuelve a poner otro anuncio en la Deep Web. ¿Qué pasa? Que una persona con 2 deditos de frente ve el anuncio y dice, ojo, aviso a la policía, ¿vale? Entonces la policía se presenta en casa del caníbal de Rotemburgo. ¿Y qué se encuentra? Pues vídeos del asesinato de Byrne, restos humanos congelados porque pues los congeló para poder comérselos cuando a él le apeteciera. Sí, y un altar, le hizo un altar a este hombre, ¿vale? A Byrne. Entonces, esto ocurrió en el año 2002 cuando le arrestan y en el año 2004 se dicta la primera sentencia, ¿vale? Fue juzgado en Kassel, en Alemania, y al principio fue condenado por homicidio por petición, ¿vale? Y profanación de cadáver, ya que la víctima pues había consentido plenamente su mutilación y su pues futura muerte, ¿no? Entonces fue condenado a 8 años y medio de prisión. La fiscalía lo recurrió porque consideraba que no podía hablarse de un consentimiento válido de la muerte, porque al final el derecho a la vida está por encima de que tú consientas que te maten, ¿vale? Que es lo que estábamos hablando un poco al principio del vídeo. Entonces en el año 2006 se repite el juicio y el tribunal entiende efectivamente que el consentimiento no elimina el carácter ilícito del homicidio y se le condena a cadena perpetua. ¿Vale? A día de hoy este hombre está en prisión en Kassel, en Alemania, donde sigue estudiando y colabora en programas de reinserción. Es un caso que conmocionó no solamente a Alemania, sino que conmocionó al mundo entero y a raíz de este crimen pues se han inspirado varias películas, como puede ser la película de Cannibal y la de Grimloff, las dos en el año 2006. Se debatió también reformar el Código Penal para abordar el consentimiento en el caso de homicidios, pero a día de hoy todavía no se ha modificado. Y bueno, este es el caso del caníbal de Armin, el caníbal de Rotemburgo. Entonces, ya, no sé si quieres comentar algo al respecto. Me parece interesante por el hecho de que al final no es como tal una práctica sexual, es una parafilia. Es algo que no funciona dentro de una persona. Claro. Entonces, ¿cómo podemos contemplar en el sistema jurídico que eso sea un gusto sexual? Desde mi perspectiva creo que no se puede. Obviamente, pero es que es lo que he comentado, o sea, es que al final el consentimiento a tú morir a manos de otra persona, no, es que no, pero sí, hasta el suicidio está penado en muchos sistemas jurídicos. ¿Cómo se puede plantear la idea de que entre en el Código Penal que si tú consientes tu muerte, alguien pueda matarte? El caso de la eutanasia, por ejemplo. Al final tú no tienes una libertad real sobre tu vida, claro. Tampoco. Si se practica una eutanasia es bajo una serie de circunstancias y una serie de preceptos, si no, no lo puedes hacer, claro. Aunque quieras. El caso que hubo aquí en España de esta mujer que estaba muy enferma y su marido la asistió para poder morir dignamente y el marido se le lanzó una querella y estuvo en un proceso judicial. Claro, porque es que al final es homicidio. Claro. Y nada, pues yo creo que para finalizar un poco el vídeo podemos hablar de 4 casos que hubo aquí en España. Los casos patrios. Los más cercanos. Sí. Los más cercanos a nuestra realidad. Vaya. Bueno, voy a ir de más antiguo a más reciente, ¿vale? En el año 2002, el canibalismo ritual de Ceuta, ¿vale? Un ciudadano de origen subsahariano fue detenido por asesinar a otro inmigrante y comerse su cuerpo entero
pero él lo que alegó es que era parte de un ritual mágico. Lo que volvemos es a lo que tú has explicado al principio del vídeo, ¿no? De dónde viene... De ese canibalismo ritual. Uh-huh. En el año 2018, en Cataluña, el caníbal de la barbacoa. No trascendió mucho a nivel nacional, ¿vale? Pero es un hombre que mató a su pareja, la descuartizó y cocinó parte de su cuerpo en la barbacoa, en Gavà, en Barcelona. Fue condenado por asesinato con agravante de parentesco y profanación de cadáver. Y ya el más reciente, en el año 2019, aquí en Madrid, el caníbal de Ventas, Alberto Sánchez Gómez, mató a su madre de 68 años, troceó su cuerpo, se comió partes del cuerpo de su madre y lo que le sobraba lo guardó en tuppers en la nevera. En el año 2021 fue condenado a 15 años y 5 meses de prisión por homicidio y profanación de cadáver, y él declaró que oía voces que decía que lo hicieran. Y bueno, a día de hoy ha salido de la cárcel y está donde tiene que estar, que es en un centro de especialización para mentes esquizofrénicas. Incluso voy a mencionar uno más que a mí me llama la atención. No le conocía realmente, pero fue interesante su caso. Francisco García Escalero, el matamendigos. Lo curioso de todo esto es que este señor no se lo creían. De hecho, fue el primer asesino en serie español, ¿no? Correcto. Y en lo que se dedicaba era a matar mendigos y comerse sus partes y sus órganos. Incluso en el programa este que te digo de Crónicas Marcianas, que fue muy conocido, salió diciendo que se comía los corazones de sus víctimas. Y todos le creían un friki, le creían, pues como que se lo inventaba un poco, pero realmente lo hizo de verdad. Y fue detenido en el año 1994 porque se entregó voluntariamente. Si no, no lo hubieran pillado. Dijo que no podía seguir asesinando por la culpa que tenía. O sea, este último caso, lo que llama la atención al final es el hecho de que el canibalismo lo vemos tan fuera de nuestra realidad, tan fuera de nuestra sociedad, que cuando lo tenemos delante, no lo vemos. O sea, claro, al final estamos hablando de personas... Decimos, ¿cómo una persona puede llegar a hacer esto? Pues puede hacerlo, porque la psique humana está plagada de incógnitas. Y es más, Patricia, decimos que no estamos cerca en nuestra realidad del canibalismo, pero hacemos multitud de referencias a él. ¿Como por ejemplo? Dentro de los libros de criminología y de psicología criminal, se dice, o sea, se tipifican una serie de tipos de canibalismo. Y uno de ellos es el canibalismo simbólico. Y el canibalismo simbólico es algo que tenemos en nuestra realidad. Por ejemplo, en el ritual religioso católico. Nosotros bebemos la sangre de Cristo. Comemos el cuerpo de Cristo. Y ese canibalismo, porque al final es canibalismo, nos comemos el cuerpo y la sangre de alguien para que nos transmita su fuerza y nos transmita la eternidad. Y es un ejemplo claro que tenemos a día de hoy. O expresiones como te voy a comer entero, ¿no? Cuando estamos en una relación sexual. O sea, es algo que tenemos muy presente. Pero de manera simbólica. Correcto, pero tenemos eso presente. Y ya yo, para finalizar mi intervención, yo quería hablar del caso de los Andes, que fue uno de los episodios más impactantes de la historia moderna, que bueno, como todos sabréis, fue un accidente aéreo en Uruguay. Bueno, iba en destino a Chile, pero se accidentó en Uruguay. Y al final los supervivientes practicaron el canibalismo, pero fue canibalismo por supervivencia. Al final estaban a 30 grados bajo cero, no llevaban la ropa adecuada y lo que hicieron fue comerse a las víctimas del accidente para poder sobrevivir. ¿Hubo consecuencias legales? No. En Chile no se abrió causa legal y en Uruguay fueron recibidos como si fueran héroes. Entonces, al final, el canibalismo en este caso se eximió
por el estado de necesidad, que por ejemplo en nuestro Código Penal, en el artículo 20.5, está previsto. Dice exactamente: está exento de responsabilidad penal el que en estado de necesidad, para evitar un mal propio o un mal ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber. Pues en el caso de los Andes, el bien jurídico protegido era el de la vida. Pero ya no solamente eso, Patricia, es que al final lo que pasó en los Andes fue canibalismo o fue necrofagia. La persona estaba muerta. Ya. Por lo tanto, tampoco se podría contemplar el canibalismo. Fue necrofagia. Y nosotros, los seres humanos, somos necrófagos. Comemos cadáveres de animales. Bueno, lo que está claro es que no todos los caníbales son asesinos. O sea, hay veces que comer carne humana no es un acto salvaje, es un acto de supervivencia y ¿no? Sí, es una buena conclusión para todo esto. Pero bueno, más allá de nuestros queridos asesinos, de los que hemos hablado largo y tendido en este vídeo, habrá más y mejores. Efectivamente. Volveremos a subir a la montaña para hablar de otros asesinos en series, que nos encanta hablar y destripar estas cosas. Así que nada, ha sido un placer como siempre. Igualmente. Y nos vemos pronto. Bajamos de la montaña. Adiós.